él mismo había anunciado que ese día iba a comenzar lo que llamó la guerra contra la inflación, que después la vocera Cerruti dijo que, bueno, era una manera de decir. Bueno, estas cosas en la comunicación oficial siguen fallando, ¿no? No hay maneras de decir en la voz de un presidente. El presidente dice las cosas que tiene que pensar, porque generan expectativa. De hecho, la generó. Y fue una expectativa que a medida que, bueno, nuestro justo nos tocó en ese horario, y a medida que avanzaba el discurso, uno veía que eran conceptos abstractos y que después iban a anclar en lo que más o menos después al día siguiente comenzó a anclar el ministro Domínguez, hoy siguió anclando el ministro Culfas, y que siguen, la línea de este gobierno. Hoy también apareció, en relación a la línea de este gobierno, un nuevo documento. ¿Se acuerdan que apareció la semana pasada, creo, ese documento firmado por, a mí, si hay algo que me provoca rechazo es los intelectuales, ¿no? Porque es como también una palabra que denota algo de superioridad que a mí me provoca rechazo. Alguien que se enuncia como intelectual, la verdad que cambio el dial. Y no porque no existan los intelectuales, pero es muy raro que un intelectual verdadero o valioso se llame a sí mismo intelectual. Hoy salió al ruedo otro documento firmado por mucha gente, increíble. Hay gente que firmó los dos. No se puede creer, ¿no? Pero sí, hay gente que en este país firma ir para un lado y firma ir para el otro. Hay gente que se anota en todas, y esa gente es la que no sirve para nada. Pero sí, acá el productor me pone cara de ¿cómo vas a decir eso? Y no, porque hay que tomar una posición en un debate. Este documento comienza, que a mí me parece muy bien, muy constructivo. Bienvenido, se llama Moderación a un pueblo, comienza diciendo bienvenido el debate en el campo nacional y popular, bienvenida la discusión entre compañeros y compañeras, que es lo que yo vengo diciendo acá en 2 o 3 editoriales anteriores. ¿Qué problema hay con discutir? ¿Qué problema hay con tener posiciones distintas, sobre todo cuando son absolutamente visibles, cuando son absolutamente claras, y sobre todo cuando son absolutamente legítimas? Las dos posiciones son legítimas. Uno puede estar más de acuerdo con una que con otra, pero eso no significa que de un lado se acuse al otro. Se discute con el otro. Eso es lo que se llama política. Y este documento, que de acá creo que, Jorge, vos firmaste, ¿no? Este documento, Elbaum, yo también. Y hay muchísimos nombres, muchísimos, todos muchos nombres referentes, conocidos de los medios, de la universidad, de la literatura, de la pintura, de todo ese ambiente. Pero tiene dos particularidades que el otro no tenía y que a mí me parece que son claves. Por un lado, enuncia al oponente, que en nuestro caso es el enemigo, porque sabemos que no vivimos en un Estado de Derecho. Si viviéramos en un Estado de Derecho, Milagro Sala no tiene por qué estar presa. Si viviéramos en un Estado de Derecho, ya estaría, creo que esclarecido lo que pasó el otro día frente al despacho de la vicepresidenta de la Nación, o la vicepresidenta de la Nación no seguiría siendo estigmatizada como lo es por afuera y por adentro de la fuerza que ella contribuyó a generar. Entonces, me parece que está muy bien localizarnos, en principio como, una buena es que aquel documento con el que muchos no coincidimos llamaba a la unidad.
Lo cual a los que no coincidíamos nos parecía que era innecesario porque, a ver, que haya una parte del bloque de diputados o del bloque de senadores del Frente de Todos que no quiso votar favorablemente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no implicaba en absoluto más que en las mentes cizañeras de todos los periodistas que escuché, especialmente en el canal que vemos los que votamos al Frente de Todos, que ya cada vez lo vemos menos, porque es un cambalache. Bueno, había como una ofensiva rupturista, cizañera, y además había también hemos detectado gente que por ahí antes nos caía mejor que ahora, que se dedicó durante todo un día en entrevistas televisivas a insinuar que no solo los diputados que habían votado en contra, sino los funcionarios que responden a Cristina debían dejar sus lugares. Eso llamaban a la unidad, perdón. En estas situaciones uno ve a veces más claro, hay situaciones límites en las que se ve más claro lo que antes estaba un poco viscoso. Ahí se muestra con toda claridad la parte fea de algunas personas, ¿no? Y bueno, eso sucedió con más de un personaje, pero bueno, hubo alguno que a uno le dolió más que otros, porque bueno, si uno tiene más empatía con alguien y esa persona defrauda. Pero bueno, yo quería leerles un párrafo de este documento. Porque además yo hablé de esa localización. Los dos grupos, digamos, de opinión, pongámosle que son dos tanques de pensamiento para darle una idea aleatoria, no lo son, pero pongámosle que son dos grupos de mentes que piensan en la realidad y que, bueno, asesoran, opinan, publican, investigan, etcétera. Que en el otro documento no se haya mencionado a Macri, la verdad, es como un salir de un repollo, porque realmente llamar a la unidad, por supuesto que la queremos. En este documento lo primero que se hace es apelar también a la unidad, con lo cual eso queda despejado. No va a haber renuncias, no va a haber desplazamientos de funcionarios. El Frente de Todos se abrió en dos ramas y una necesita de la otra. Así que hasta el 2023 no hay ningún problema. Dejen de cizañar porque no van a lograr meter la cuña, porque por suerte los que creemos en la política creemos también en las discusiones políticas, porque no son operaciones, son discusiones ideológicas, discusiones en términos geopolíticos. Es mucho más complejo y mucho más rico la discusión del Frente de Todos, aunque por momentos sea ríspida, que la discusión en Juntos por el Cambio, que están peleando por otras cosas, pero que todos tienen los mismos intereses. La otra localización que me parece fundamental, y por eso estoy muy de acuerdo con este documento, es que nos ubica como latinoamericanos. Tampoco, ni es que salimos de un repollo y estamos peleando contra la nada, y entonces tenemos que estar unidos, pero no sabemos muy bien para qué, porque no se menciona Macri, y en el otro. Y en este sí se menciona Macri, sí se mencionan las tropelías que hizo, sí se mencionan las características mafiosas de su armado político. ¿Qué duda cabe que eso es lo que nos mueve, además, imprescindiblemente a la unidad? Pero, por otro lado, también hay una localización como latinoamericanos. La moderación, el documento se llama Moderación o Pueblo. La moderación es el tema que se desarrolla en ese documento y que, la verdad, da para pensarlo, para analizarlo, pero quería... bueno, no sé si tengo tiempo, pero aunque sea un pedacito leer. ¿Es posible negociar con el poder real y las derechas desde la búsqueda de consensos basados
en la idea de una moderación, comillas, compartida? ¿No pareciera ser el caso en estos 2 años de experiencia de gobierno de nuestro Frente de Todos? La respuesta a propuestas políticas moderadas, acuerdos de precios, control cambiario, congelamiento de las retenciones, por ejemplo, y aún políticas imprescindibles, por ejemplo, las políticas de cuidado y vacunación durante la pandemia global, contaron con la oposición brutal y desmedida de las derechas. ¿Cuáles fueron los consensos logrados de este modo? ¿Cuál es, entonces, la mejor estrategia para enfrentar en el contexto latinoamericano a las fuerzas de derecha? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. Porque también en la respuesta está implícito que nadie se salva solo, ni en una sociedad ni en una región. Y porque estamos en un momento en el que nuestra región tiene herramientas que durante el periodo en el que gobernó este tipo, el jugador de bridge, no existía. Era una región, la verdad, librada a las fuerzas del neoliberalismo sin resistencias populares. Yo creo que, para terminar ya, yo creo que hoy hemos escuchado los anuncios que no terminan de, a mí por lo menos no terminan de convencerme, porque no porque crea que no se va a lograr nada. Por ahí se logra, por ejemplo, bueno, controlar el precio del pan seguramente se va a lograr, bajarlo con el fondo estabilizador, se va a bajar el precio de la harina, se va a bajar el precio de algunas verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que a mí no me termina de convencer, y si quieren es un motivo para otra, bueno, lo podemos seguir mañana, sí, dejémoslo para mañana, pero les doy el título, así de paso ya para mañana, no tengo que pensar con qué abro. ¿Qué lugar les está dando, no les estamos dando porque yo no estoy en el gobierno, qué lugar les da este gobierno que consideramos nuestro a las organizaciones populares que pueden, deben tener un rol para paliar el hambre? El otro día le escuché a la vocera presidencial en un programa de televisión. La verdad, todo lo que dijo fue correcto, pero el pueblo no existía. Era pura macroeconomía, guerra, Ucrania, inflación maléfica, etcétera. Y hay un 45% de pobreza en este país. Entonces es hora de empezar a hablar de los cuerpos, es hora de empezar a hablar de la gente adentro. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente esté adentro en este momento? Eso es lo que hay que empezar a pensar. Mañana la seguimos.